Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ok, vamos a quitar esto. Se oye como doble. Sí, sí, se oye. Ya desconecté el otro dispositivo. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir la presentación. Ahora sí, ya nos ayudó la maestra Angélica, luego la van a conocer también. Aquí estamos haciendo todo lo posible por recuperar ya la presentación, ¿no? Ok, pues comparto mi pantalla, la presentación, compartir. Ahora sí, ¿ya ven la pantalla, la presentación? Sí, Sí, sí se ve. perfecto, muchas gracias. Sí, sí, se ve. Perfecto, entonces nos vamos a donde íbamos aquí, ya en la historia de México. Muchas gracias, Angélica. Historia de México. Bueno, pues terminamos en esta parte y resulta que este florecimiento se dio y nosotros nos encontramos aquí pues muy contentos de todo lo que se ha logrado, disfrutando del mundo, de las bellezas que hay aquí en México, en nuestras playas hermosas, la naturaleza, de todo, y de repente pues se les ocurre a los españoles visitarnos, ¿no? Y guiño, guiño, entre comillas, descubrirnos. ¿Sale? Entonces, ya aquí en esta parte, pues nosotros conocemos como parte de la historia, pues que los españoles querían pues buscar una ruta para llegar a las Indias. Las Indias, la India como tal, que hoy conocemos, pues es un lugar muy rico en algo que los españoles querían. ¿Qué creen que iban a buscar los españoles y que la corona financió la corona española? Los reyes católicos, la Isabel la Católica, financió para que fueran a buscar en las tres embarcaciones que hoy conocemos como la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Qué creen que buscaban en aquel momento? ¿Qué se buscaba? Generalmente, ¿qué es lo que buscan en una expedición? Pues tesoros y alimentos, me imagino. Tesoros y alimentos, muy bien. ¿Y cuál de los dos, más? Bueno, pues de lo que se trataba esta expedición, pues era ir en búsqueda de lo que hoy llamamos especias. ¿Sale? Maestro, ¿y qué son las especias? Bueno, pues tal cual como suenan, las especias de cocina, eso es lo que buscaban. Pimienta, tomillo, ¿qué otras especies conocen? Los orégano, canela, ajo. Exactamente, ¿no? Entonces, a ver, y si pensamos nosotros en un mundo de comida, pero sin las especias, ¿sería lo mismo el comer sin ellas? Para nada, ¿verdad? Sería No, pues muy insípido los alimentos. Por supuesto que algo tan simple y sencillo para nosotros hoy en día hizo explotar el mundo de los europeos, la cabeza de los grandes reyes de su momento, y hubo una carrera por una búsqueda y la obtención de especies. ¿Sale? Entonces, Cristóbal Colón dijo que había encontrado una nueva ruta y la idea era el poder darle una vuelta a lo que es el continente africano hasta poder llegar a la India. Pero, pues, se equivocaron un poquitito nada más, se alejaron un poquitito más de la costa. Recuerden que en aquel momento el mundo era
cuadrado, ¿sale? Y entre más se alejaban de lo que es la costa, pues más peligro se corría para caerse la embarcación de aquel mundo cuadrado, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón, tenía la idea de que había encontrado una nueva ruta para llegar a las Indias y pues como era aficionado a la cartografía, es decir, la generación de nuevas rutas, nuevos mapas, de manera autodidacta, lo financia la corona española, pero lo que hace es desde España, aquí la península española, llega hasta lo que hoy conocemos como las Islas Bahamas, que están muy cerquita de lo que es Cuba, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues se dice que a partir de ese momento, el 12 de octubre de 1492, se, entre comillas, descubre América. Hasta el momento, históricamente, así se le ha llamado este suceso, la llegada de los españoles, pero por supuesto que visto desde el punto de vista de ellos, que ellos fueron los que en algún momento ganaron, fueron los ganadores de esta parte de la historia, ¿no? Entonces, pues por supuesto que ellos dicen que fue así y nosotros sabemos que no fue del todo como ellos dicen, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues se generaron una mezcla de razas, españoles con indígenas, blancos con indígenas, un español con una negra y las combinaciones entre la sangre, entre ese tipo de razas que era absurdo, pues se fueron llamados criollos, mestizos, mulatos y fueron clasificados. Tal como lo escuchan, así como animalitos, se clasificaron a las personas. En esta conquista hubo algunos factores que se aceptan como hechos históricos y otros también que se ligan a partir de un estudio más general de esta historia. Bueno, pues en la conquista de México hay algunas expediciones, pero antes de ello me gustaría comentarles que pues lo que es Hernán Cortés llega a México y tiene su primer encuentro con los mayas, pero preguntándonos cómo era físicamente el aspecto de una persona como Hernán Cortés, pues nosotros podemos decir, bueno, Hernán Cortés era blanco, barbado, rubio, pelirrojo, cabello más o menos largo, y aquí todos éramos morenitos, ¿sale? Entonces, al ser morenitos y ellos con una piel blanca, hay teorías que no están comprobadas hasta el momento, que dicen que la gran serpiente emplumada, uno de los grandes protagonistas, dioses de los mayas, el Quetzalcóatl, que tenía barba, que había sido un dios que había llegado con ellos y había convivido en la cultura con ellos y que había impulsado grandes avances en nuestra cultura, pues prometió regresar. Entonces, toda la cultura se basó también en una espera del gran Quetzalcóatl y tenía exactamente las mismas características que Hernán Cortés. Entonces, cuando vieron a Hernán Cortés, se dice que muy probablemente los mayas creyeron que era posible que Quetzalcóatl hubiera regresado, como había prometido hace cientos de años atrás. Y coincide, y es muy probable que haya coincidido ese auge de Quetzalcóatl cuando estuvo con los mayas,
con la desaparición de Jesús en el continente de europeo, que no era europeo, ¿no? Sino que es la parte de lo que nosotros conocemos en Jerusalén, todo lo que ocurrió, se desapareció por 33 años y bueno, entonces se dice que es muy probable que pueda haber tenido contacto con diferentes culturas y dentro de ellos los mayas, ¿no? Entonces, es una cuestión que se comenta también y que incluso está en ciertas partes documentada también, ¿no? Entonces, hubo algunas expediciones cuando llegaban y se acercaban desde las Islas Bahamas, desde Cuba, y que veían que había más territorio para acá, quisieron entrar, pero por supuesto, quienes vivían en esta región defendían su territorio, defendían sus ciudades, defendían a su gente. Y hubo una expedición de Velázquez que envía a Yucatán a Francisco Hernández de Córdoba, y pues fracasa, ¿no? No sabían qué esperar, qué es lo que había por acá. Después, más adelante, Juan de Grijalva, en 1517, marcha con una poderosa expedición, pero los mayas lo regresan también. Hernán Cortés, más armado y ya con la experiencia de Francisco Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva, lo que hace es parte con 508 soldados, 100 marineros, 10 navíos, 17 caballos y 10 cañones a Cozumel, a la isla de Cozumel. A ver, profe, y a ver cómo supieron que exactamente 508 soldados y que no eran 509 o 510. Bueno, pues resulta que Hernán Cortés tenía que reportarse con su jefe, los reyes en España, y le mandaba cartas. Por eso es que sabemos estos datos exactos y lo podemos tomar ahí. Y le comenta con cuántas personas exactamente, con qué equipamiento fue que partió a esta ciudad, ¿no? Entonces, había en esta parte, en este encuentro, los dos grandes intérpretes, uno de los españoles y otro de parte de los mayas. ¿Quiénes son? Jerónimo Aguilar y la Malinche. Sale la Malinche, que también es conocida como tal, la Malinche, como es. Hay quien dice que la Malinche, la Malintzin, fue una traicionera porque se fue, y se puso del lado de los españoles. Pues no, no fue así. Simplemente dentro de las culturas, la Malintzin, una mujer, desde temprana edad, desde los 8 años por ahí, fue vendida en varias ocasiones entre las diferentes culturas y conocía, por supuesto, el dialecto hoy en día, pero la lengua, el habla de cada una de las culturas, y conocía también sus tradiciones. ¿Por qué? Porque había convivido mucho tiempo con ellos y había servido como esclava para ellos también. ¿Sale? Entonces, pues simplemente lo que hicieron los mayas, le regalaron como ofrenda a la Malintzin, a los españoles, y pues era también una mujer muy inteligente, ¿sale? Que sirvió como intérprete. El primer asentamiento en San Juan de Ulúa se dio en la Villa Rica de la Veracruz, que luego se llamó Zempoala. Fue un asentamiento que funda Hernán Cortés porque una de las legislaciones europeas decía que tenían que gobernar para poder conquistar, para poder tener ese permiso. Entonces, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, y ya va creciendo en esta idea de avanzar en el territorio. El 30 de junio de 1520, tiene Hernán Cortés un enfrentamiento con los aztecas. Él quiere ir a dominar los diferentes territorios, y dentro de ellos el territorio azteca, la cultura de los aztecas, pues después de haber ya prácticamente dominado a los mayas, quienes sabían que los aztecas pues eran todavía más salvajes y que tenían dominados prácticamente a todas las culturas, eran
quienes dominaban en aquel momento. Y cuando los mayas, al entrar los españoles, les ofrecen, les dan ofrendas de oro, de penachos, con oro, pues lejos de saciar las ganas de decir, bueno, pues ya conseguimos estas ofrendas, esta riqueza, pues el hambre y la codicia de los españoles pues saltó todavía más y esa avaricia se vuelve todavía más grande y lo que quisieron es, pues si esto es lo que me están regalando, ¿qué otras cosas tendrán más adelante en el territorio? Y decidieron avanzar. ¿Sale? Obviamente en aquel momento, en aquel encuentro, el 30 de junio de 1520, fue derrotado por los aztecas y aquella noche se le llama la noche triste, que es cuando Hernán Cortés llora su derrota, pero en ese recorrido de regreso se encuentra con los tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas hacen una alianza con Hernán Cortés, que los tlaxcaltecas eran un pueblo que había sido dominado, oprimido por los aztecas y por supuesto tenían un gran rencor. Lo que hicieron es, se aliaron con los españoles, atrapan al Tlatoani de aquel momento de los aztecas, que era Cuauhtémoc, y es cuando la Tenochtitlan, de que es la ciudad principal, que es donde se encuentra hoy la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlan, pues es ya sitiada y es tomada por los españoles. ¿Qué es lo que hicieron? La Tenochtitlan era era una isla, estaba rodeada prácticamente de agua y lo que hicieron es contaminar las aguas de aquella parte y pues el hombre, el ser humano, sin agua o con agua contaminada, pues no puede vivir y subsistir, ¿no? Hay necesidades básicas y esas necesidades básicas son las que atacaron en aquel momento los españoles que iban liderados por Hernán Cortés. Y aquí fue con esta conquista donde termina el florecimiento de Mesoamérica. Después de esto, pasaron pues prácticamente 300 años. ¿Para qué? Pues para que hubiera una gran rebelión. Y uno de los grandes impulsores de esta rebelión es Miguel Hidalgo y Costilla. Ellos buscan una independencia de México. Miguel Hidalgo, hijo de españoles, era criollo, hijo de españoles peninsulares nacidos en España. Él había nacido aquí. Y por el solo hecho de haber nacido aquí, en México, lo que hoy conocemos en México, que era en aquel entonces la Nueva España, pues no tenía los mismos derechos que un español peninsular que había nacido en la península de España, solamente por haber nacido en otro territorio distinto. ¿Se imaginan? Entonces, mucho menos, pues aquellas personas que, ya vivían aquí, los indígenas, o aquel hijo de un criollo con un indígena, pues por supuesto que había una sectarización y una clasificación todavía y depende el linaje, depende quiénes eran tus papás, depende la historia de tu familia, son los derechos que tú tienes y el acceso a las cosas que tú vas a tener en tu vida total. Pues por supuesto que esto causa un descontento enorme. Oye, mi gran amigo del alma, es más blanco que yo, tiene más derechos que yo, pues no. Oye, pero es menos capaz en ciertas actividades que yo, pues no importa, él tiene más derecho que yo mismo. Entonces, se dieron una serie de injusticias que, por supuesto, después de casi 300 años, se hartan y echan a andar el plan de la independencia de México. La independencia de México dura desde 1810 a 1821, son 11 años de guerra. Los criollos decían que eran autosuficientes con las riquezas del país para gobernarse. ¿Les suena? Está pasando de nuevo actualmente, en donde nos
estamos diciendo que somos autosuficientes y que no necesitamos que empresas energéticas vengan para acá a dirigir el país y hacer sus supuestas inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos símbolos importantes en esta parte de la historia, que son el estandarte de la Virgen de Guadalupe, lo cual había sido un suceso muy importante en aquel momento y que la gran población del momento de la Nueva España conocía. Y por supuesto era un símbolo importante porque recordemos que a Juan Diego se le aparece la Virgen de Guadalupe y le dice que lleve en su ayate, en su vestimenta de aquel momento, le lleve a los sacerdotes, de la Nueva España, unas flores, le pidió que recogiera unas flores y cuando se las muestra, el ayate de Juan Diego, se encontraba ya pintado con una Virgen de Guadalupe y se hizo presente como tal, y era una virgen morena. Los españoles decían que nosotros no éramos hijos de Dios porque éramos morenitos y que pues por supuesto que si Dios era blanco y la Virgen era blanca, y nosotros éramos morenitos, pues por supuesto que no somos hijos de Dios, éramos cualquier otro tipo de criaturas menos hijos de Dios y por lo tanto no teníamos los mismos derechos. Pero era esto una cuestión convenenciera, porque por supuesto que los españoles, aunque no aceptaban que los indígenas tenían los mismos derechos y que no sabían si éramos seres humanos, guiño, guiño, porque pues no les convenía, ¿qué pasaba? Pues sí se enamoraban de las indígenas de aquí y tuvieron hijos con las indígenas de aquí. Qué casualidad que no les dio miedo que vaya a salir algo que no era humano. Por supuesto que era una cuestión de conveniencias nada más, ¿no? De ciertos intereses que no querían respetarnos como tal. En esta parte de la historia, como todos conocemos, José María Morelos y Pavón se acerca con Miguel Hidalgo y le dice que quiere participar en este movimiento de la revolución y para ello Miguel Hidalgo le encarga que él pueda dirigir todo lo que es la zona que hoy conocemos como Guerrero, ¿no? Entonces, ¿quién era José María Morelos y Pavón? Era un mestizo y él, por supuesto, como mestizo, ya muy cercano a la parte de un indígena como tal, este, busca abolir las castas, desaparecerlas y la esclavitud, que ya no existan como tal. ¿Sale? Entonces, dentro de este periodo, hay una figura que es Agustín de Iturbide, que participa en el plan de Iguala o en el plan de las tres garantías. Se establece como tal una monarquía constitucional, es decir, queríamos liberarnos del rey, pero no sabíamos qué hacer o cómo gobernarnos. Y lo que se hace es, bueno, va a haber un rey, pero va a haber una constitución que pueda nivelar los poderes del rey y que pueda también limitarlos. Entonces, a eso se le llama una monarquía constitucional a grandes rasgos. Y también se establece como parte de las tres garantías del plan de Iguala que la religión católica se iba a seguir respetando, que no se iba a desaparecer porque estaba muy permeada ya la religión católica como actualmente y había pues mucha gente, era como quitarles los ojos, ¿no? Entonces, y se pedía también una igualdad racial para ello, ¿no? Entonces, en esta época es cuando ya al final, en 1821, entra el ejército trigarante con Iturbide y Guerrero. Y para esto, después en 1821 que entra el ejército trigarante, hay una nueva discusión en donde se dice, bueno, la monarquía constitucional no está funcionando y se vuelve a replantear, a platicar cuál es la mejor manera para que podamos gobernarnos
y en 1824 México se declara una república federal. Los territorios que hoy conocemos como estados ceden su soberanía y dicen, vamos a ser gobernados por un solo presidente y vamos a ceder nuestra soberanía para que juntos podamos formar una república que se llame República Mexicana. ¿Sale? Entonces se declara como una república federal y el primer presidente fue Guadalupe Victoria. Y nos vamos a la siguiente parte. Bueno, pues después de esto de que se declara una república ya federal, más cercano a lo que nosotros hoy conocemos y en donde existe ya un presidente y no un rey que gobierne en México. Bueno, pues algunas cuestiones en este periodo 1824-1867 a grandes rasgos, para que recordemos, nada más recuerden, esto es como ir recordando algunas partecitas de la historia que debemos de tener un poquito frescas y cómo va la línea del tiempo. Antonio López de Santa Anna ascendió al poder 11 veces. En 5 ocasiones como participa como liberal y en 6 ocasiones como conservador, es decir, andaba de chapulín de un lado al otro y no era lo que eran los liberales y conservadores, era como los partidos políticos del día de hoy, eran grupos, ¿sale? Eran grupos como tal, liberales y conservadores. Los conservadores, pues eran los que todos querían que se conservaran las cosas tal cual, si venía un rey a gobernarnos mejor y que no se respetaran los derechos de nadie. Los liberales buscaban que se tuvieran más derechos, que hubiera mejor repartición de económicamente hablando, tanto de tierras y de muchas cosas, ¿no? Entonces, la independencia de Texas o la revolución de Texas también se da en este periodo, el 2 de octubre de 1835, y es aquí donde se hace un tratado que es llamado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es donde se entregan más de 2 millones de kilómetros cuadrados. A ver, ¿cuántos son 2 millones de kilómetros cuadrados? Si nosotros pensamos que un kilómetro, piensen ustedes solamente en un kilómetro, un cuadrito que mida 1 kilómetro por un lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado. ¿Se imaginan ese espacio de 1 kilómetro, un cuadro de 1 kilómetro? Ahora imaginen 2 millones de esos cuadrotes de a 1 kilómetro. Eso fue lo que se le cedió de territorio a Estados Unidos, la mitad de nuestro país. Y curiosamente, la mitad en donde aquel momento se supo que había mucha riqueza de petróleo. Texas históricamente ha sido uno de los privilegiados en donde más petróleo ha habido. Y por supuesto, en aquel momento, influidos por Estados Unidos, Texas, que pertenecía a México, pues se les prendió el foco de decir, queremos ser independientes, ya no queremos formar parte del territorio de México, queremos formar parte del territorio de Estados Unidos. Por supuesto que es algo que nosotros lógicamente podemos saber, bueno, pues era una forma de justificar, pero pues no fue así como tal, ¿no? Por supuesto que nos robaron territorio, nos invadieron y hasta la fecha se sabe y es tal cual como eso. Nos arrebataron el territorio más rico que tenía en aquel momento México. Ahora, en esta parte también se dio en esta parte de la historia, pues cuando Benito Juárez, como parte del grupo de los liberales, entra al poder. Benito Juárez se reelige en varias ocasiones porque pues había logrado ser un presidente muy querido
un presidente que había hecho las cosas bien, y pues ya conocemos nosotros más o menos la historia de Benito Juárez, que era un pastorcillo de Oaxaca y que fue estudiando, preparándose, estudió derecho hasta que logró ser ya presidente de la República, ¿no? Entonces, como se había reelegido durante varias ocasiones, había un joven que estaba inconforme con eso, candidato también, y que promovía el palabras más, palabras menos, que ya no hubiera reelección, como el sufragio efectivo, no reelección, y contiende con Benito Juárez. El nombre de aquel joven que contiende con Benito Juárez en el 67 es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, una de las banderas de su campaña en contra de Benito Juárez era que no hubiera reelecciones y que ya no pudieran volverse de nuevos presidentes. Y pues nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó. Se religió muchísimas más veces y fueron 35 años los que duró en el poder ese Porfirio Díaz, ¿no? Eh, Benito Juárez en algún momento, pues no fue visto muy bien o nunca fue visto muy bien por los conservadores, tal cual como López Obrador en la actualidad, por los ricos. ¿Por qué? Porque lo que hacía era ayudar a la gran parte de la población y pues quienes ya tienen, pues no les va a pasar absolutamente nada. Y lo que hicieron en aquel momento los conservadores fueron a Europa y se trajeron a Maximiliano de Habsburgo para que pueda... Profe, Mande. ya me tengo que ir ya a donde le comenté. Perfecto, Juan Carlos, que te vaya muy bien. Ándale. Sale, Muchas cuídate. gracias. Hasta luego. Entonces, Maximiliano de Habsburgo viene para acá, se instaura el Segundo Imperio. Benito Juárez sale huyendo al estado de Texas, en donde tenía muy buenas relaciones como presidente, y ahí se refugia. Y desde allá es también donde a través de los años, se logra dar un golpe de estado para poder que regrese y se instaure de nuevo la República. A Benito Juárez es a quien le tocó esta parte también de volver a rescatar el gobierno de México. En esta parte viene después de Benito Juárez, pues ya un periodo importante que es llamado el Porfiriato, en donde se instaura por Porfirio Díaz una dictadura que dura 35 años. Sale entonces de 1876 a 1911. A Porfirio Díaz le preguntaban la prensa del momento, que señor Porfirio Díaz, señor presidente, ¿se va usted a reelegir otro periodo? Pues si la gente quiere que yo me reelija, me reeligio. Y pues la gente siempre quería que se reeligiera, aunque lo tratara mal. Por supuesto que no era como tal. Simplemente, pues el poder como tal se volvió una dictadura, era un poder absoluto. Quien gobernaba, pues podía hacer lo que quisiera. México logra un importante desarrollo económico, pero los beneficiarios solo fueron los empresarios extranjeros y las familias acomodadas. Había trenes, sí, pero ¿quiénes se podían costear un boleto para subirse al tren? Pues solamente los muy ricos. Es decir, por ejemplo, ahorita uno de los proyectos importantes del gobierno actual es el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Y un boleto del Tren Maya para dar un recorrido amplio, va a costar 1,200 pesos. Pues dice, profe, pues va, sí va a estar más o menos carito, no lo van a regalar, no va a costar 15 pesos, sí, pero tampoco va a estar tan lejano. Por lo que vas a obtener, no va a estar tan lejano a cualquier persona prácticamente que pueda tener acceso a eso. En aquel momento, un boleto, a lo mejor pensando en por qué no se podía tener acceso, pues un boleto para poderse subir en un recorrido similar
podía no haber costado a lo mejor 1,200 pesos de hoy, 800 pesos del día de hoy, sino 50, 60,000 pesos. Y por supuesto, si llevabas a tu familia, pues era inalcanzable ese tipo de costos, ¿no? Entonces, era una cuestión en la que solamente los empresarios extranjeros y las familias acomodadas podían tener acceso a ello. En esta época es cuando el Palacio de Bellas Artes, que se encuentra ahí en pleno centro de la Ciudad de México hoy en día, y es uno de las obras arquitectónicas icónicas, y donde son utilizados para poder tener grandes conciertos también de los grandes artistas, pues es construido también en el Porfiriato. Hay una inversión extranjera que fue principalmente de Francia, y hay un crecimiento de la banca, comercio, textil, minería, ferrocarriles y petróleo, pero no en beneficio del país, no en beneficio de los mexicanos, sino que era un saqueo como tal, ¿sale? Entonces, los franceses que invertían para sacar oro, plata de aquí, pues se lo llevaban y jamás se invertía aquí en el país. Entonces, no había un beneficio para la población. Después de 35 años, Francisco y Madero, tiene una lucha como tal y una inconformidad muy grande, al igual que prácticamente toda la sociedad, y con su bandera de sufragio efectivo, no reelección, en 1911 logran sacar a Porfirio Díaz de la presidencia. Porfirio Díaz se va huyendo a Francia y se exilia y muere allá. ¿Sale? Entonces, es parte de la historia de ello, y en este periodo pues se dan algunas cosas importantes. Por ejemplo, si recordamos la clase del día de ayer, en donde hablamos que había un feudo que eran grandes extensiones de tierra, en esta época a esas grandes extensiones de tierra se les llaman latifundios. Un latifundio era constituido una persona, una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Es decir, pues ahora imagínense un Sonora, que es uno de los estados más grandes del país, un Chihuahua como tal, que una sola persona sea el dueño o dueña de ese territorio. Pues incluso más grandes que algunos países de la misma Europa, ¿no? Entonces, a eso se le llaman latifundios, ¿de acuerdo? En esta época, las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente. Se logró gobernar durante 7 periodos por Porfirio Díaz, y el 20 de noviembre de 1910 lo respaldaba Francisco Pancho Villa, que también su seudónimo más bien fue Doroteo Arango, y también era llamado el Centauro del Norte, es decir, el nombre real de Pancho Villa era Doroteo Arango como tal, ¿sale? Y que la lucha, el objetivo de Pancho Villa era luchar por los aldeanos de su momento. Hay otro gran luchador social también, Emiliano Zapata, que va en representación de los campesinos. Emiliano Zapata provenía de una familia acomodada, de una familia con dinero. Sin embargo, su corazón, su lucha fue dirigida en pro de los campesinos. Como dato curioso, ¿cuál era la bebida favorita de Emiliano Zapata? ¿Cuál creen que pueda ser la bebida favorita de Emiliano Zapata? La malteada de fresa. Va muy por ahí. ¿De dónde la sacó esa?
De internet. Ok, perfecto. Pues sí, eran las malteadas, ¿no? Entonces, había en su momento, pues una especie de chocomil, y era un atole de ciruela. Generalmente podemos pensar, pues es que eh, pudiera gustarle mucho el tequila, su bebida favorita, ¿no? Pues era las malteadas, sí, el chocomil, el atole, eran sus bebidas favoritas más que algo de alcohol, ¿sale? Entonces, muy bien, pues muchas gracias. Dice, Emiliano Zapata propuso el plan de Ayala y su lema era, la tierra es para quien los trabaja. Imagínense en aquel momento que el profe Yanagi es dueño de todo Sinaloa. Pues por supuesto que no me doy abasto para poder yo estar en todo Sinaloa a la vez como si fuera mi casa. Entonces había mucho territorio desperdiciado, pero que tampoco no podía ser dueño ninguna otra persona porque ya era mío. Entonces lo que se dio en aquella lucha era, oye, pues hay que repartir el territorio de manera equitativa para que todos tengan. En aquel momento, pues no había empresas y negocios como los hay ahorita. Si en este momento faltan, en aquel momento, pues no había absolutamente nada de lo que hoy conocemos. ¿Y de qué vivían? Bueno, pues sí, de las cuestiones naturales, agricultura, agua, pero por supuesto que no todos tenían acceso a eso, porque pues para poder comprar tomates se necesita dinero y para obtener dinero se necesita trabajo y si no hay empresas, pues no hay trabajo. Entonces es un ciclo vicioso muy fuerte. Entonces, lo que se buscaba en aquel momento era que la gente pudiera tener extensiones de tierra, hectáreas, que hubiera una repartición de tierras. ¿Para qué? Pues si tenían ustedes una, dos, tres, 5 hectáreas que les pertenecían a ustedes, podían vivir ahí y podían sembrar sus propios alimentos. ¿Sale? Entonces, esta era la economía que se estaba impulsando en aquel momento, que ustedes como familias, nosotros como habitantes de aquí en México, pudiéramos sembrar nuestros propios alimentos. Francisco y Madero ponen en marcha ese plan de San Luis que les comentaba, que era de sufragio efectivo, no reelección, y se vuelve presidente en 1911. Victoriano Huerta, que era el jefe de las Fuerzas Armadas en aquel momento, del ejército, traiciona a Madero y a Pino Suárez y se da lo que se llamó la decena trágica, que hoy sabemos que no fue decena, sino quincena trágica. Fue una persecución que emprendió Victoriano Huerta, traiciona, imagínense pues que quien dirige las Fuerzas Armadas actualmente traiciona al presidente y que vaya y lo mate. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Matan a Francisco y Madero y Victoriano Huerta da ese golpe de Estado y se apodera de la presidencia de la República. Por supuesto que había personas como Venustiano Carranza, que también en aquel momento era gobernador, que no estuvo de acuerdo con eso y lo que hacen es darle también un golpe de Estado a Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, pues ya con mejores intenciones, lo que hace es, este, lo que hace es ya promulgar y poner un poco más de orden a partir de la promulgación y creación de una constitución, la Constitución de 1917, la Constitución mexicana de 1917. Entonces, después de ello, Álvaro Obregón entra al poder, a la presidencia de la República, y viene una nueva época que viene, por ejemplo, Plutarco Elías Calles, gobierna de 1928 a 1934. Esta época se llama Maximato, porque los presidentes fueron puestos por el mismo Plutarco Elías Calles. Puso también a Emiliano Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez, y era quien controlaba el poder. Uno de sus allegados
fue Lázaro Cárdenas, de este jefe máximo. Cuando hablemos del jefe máximo de la revolución, estamos hablando de Plutarco Elías Calles. En esta época, con Plutarco Elías Calles es cuando se funda el Banco de México y se funda el abuelito del PRI, que tanto daño le ha hecho al país. Funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Pues veníamos de una revolución y por supuesto que todo lo que dijera Partido Nacional y que era revolucionario, pues por supuesto que pegaba muchísimo, ¿no? Entonces, Lázaro Cárdenas, que era y fue también allegado, muy cercano de Plutarco Elías Calles, fue impulsado también como uno de los presidentes que Plutarco Elías Calles impulsa para que llegue a la presidencia. Y adivinen qué, pues ya cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, pues simplemente le da la espalda a Plutarco Elías Calles, ya no lo obedece como su jefe y ya inicia con sus propias políticas, impulsa la educación, efectuó un reparto de tierras, que era la economía, era como darle trabajo a la población, en aquel momento, un sustento para sus familias, algo que pudieran sembrar para que pudieran comer, porque no había empresas, no había una inversión como hoy la conocemos, y impulsa, muy importante, pues la expropiación petrolera. ¿Qué es una expropiación? Forzadamente se le compró a los extranjeros que estaban apoderados de el petróleo aquí, se les compró las petroleras, ¿no? Entonces, se les dio 10 años para irles liquidando sus refinerías. Entonces, en esta época también con Lázaro Cárdenas, que le dio la espalda al maximato y quiso hacer las cosas bien, fue uno de los grandes presidentes de México, crea el Instituto Politécnico Nacional en este impulso de la educación y deshace lo que es el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y crea un nuevo partido que se llama Partido de la Revolución Mexicana. ¿Sale? El PRM. ¿Por qué? Porque esto es una señal, un mensaje de lo otro que ya existía, ya no es, ahora se llama como yo lo fundo nuevamente, ¿no? Entonces, esto se da. Ya en el México moderno, hay algunos sucesos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, donde México participa en esa Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. En el 46 surge ya con el presidente Miguel Alemán, expresidente, surge el PRI, ya como lo conocemos, es decir, el PRI nace, el Partido Revolucionario Institucional, nace en el 46. Y uno de los hijos de Miguel Alemán, por ahí anda muy interesado en la política actual también. En esta época fue cuando se crea la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sale? Enseguida viene, por ejemplo, un suceso importante. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines le da el voto a la mujer y tiene una gran represión a los maestros, que los maestros pues estaban iluminando, después de este gran impulso de Lázaro Cárdenas, estaban iluminando mentes, y las mentes, las personas pues cada vez se dejaban menos, y por supuesto los maestros tienen la culpa, porque la gente se vuelve revoltosa, porque empieza a conocer más y más cosas, y ya no hace solamente las cosas calladas. ¿Sale? Entonces hay un conflicto también con los ferrocarrileros, que son punto importante para la conexión del país, para la comunicación y también para el comercio. Pero fíjense nada más, voto a la mujer en 1952. Es decir, ¿cuántos años tienen votando las mujeres? Muy pocos. ¿Cuántos son? 70 años.
prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo creo que cuando llegó el resultado de Peña Nieto, que las mujeres fueron quienes impulsaron el gane, o el fraude, mayormente porque estaba guapo, pues yo creo que a lo mejor hubiéramos dicho, no, 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 que no voten todavía. ¿Sale? Entonces, en son de broma, pues a partir de aquí empezamos ya a evolucionar y decir, oye, entonces antes las presidencias eran elegidas solamente por los hombres. Sí, increíble, ¿no? Entonces, en 1958, Adolfo López Mateos, uno de los grandes aportes y que queda hasta la fecha, es que la Secretaría de Educación Pública genera el libro de texto gratuito, ¿sale? Lo que nos dieron a nosotros en la primaria y a muchos en la secundaria, bueno, aquí se crea en 1958. Gustavo Díaz Ordaz en el 64 ya gobierna, pero durante el periodo de Díaz Ordaz se atraviesan un suceso importante a nivel mundial, aquí en México como sede, que es las Olimpiadas del 68 y el Mundial de Fútbol del 70. Y fue en esta época, antes de las Olimpiadas, durante esto hay una represión estudiantil en el 68, es decir, la matanza de Tlatelolco se da en esta época con Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué es la matanza de Tlatelolco? Cientos y cientos de estudiantes se reunieron en una plaza Tlatelolco en la Ciudad de México para manifestarse porque estaban en contra de las políticas de Gustavo Díaz Ordaz. Querían acceso a la educación, querían acceso porque quedaban fuera de las escuelas y mayormente jóvenes pues con mucha energía y busca de mejores espacios y derechos, se reúnen. Y como esto no le gustó a Díaz Ordaz porque venían las Olimpiadas, pues en Tlatelolco, que se imaginen ustedes una plaza con el tipo de edificios muy parecidos, por ejemplo, a los de Cañadas, altos, con muchos departamentos, y hay una plaza en el centro. Empezó el ejército mexicano, vestidos de civiles y con unos guantes blancos, para poder identificarse entre ellos, a rodear todo aquel complejo departamental. Y lo que hicieron en cuanto terminó el meeting de ellos, los asesinaron a todos. ¿Sale? Muchos lograron escapar, muchos se escondieron, iban tocando uno por uno de los departamentos de aquellos edificios en Tlatelolco e iban asesinando a todas las personas que se encontraban ahí. Pilas y pilas de personas que se asesinaron. Durante la madrugada, para cuando se amanece, en las noticias, después de esta matanza de este genocidio, esta matanza tan grande de personas, pues los medios reportan que había habido una serie de acontecimientos violentos y que al parecer habían sido 4 o 5 personas las que habían sido asesinadas en aquel lamentable hecho, cuando habían sido cientos, y lo que hicieron es, los desaparecieron, ¿sale? Entonces, esto es y fue Tlatelolco. En estas épocas era una práctica corrupta el hecho de que los presidentes pusieran a su compadre, es decir, pues ya sea compadre porque bautizó a alguno de sus hijos o algún gran amigo de mucha confianza, era el secretario de Gobernación. Y ese era prácticamente el que seguía para ser presidente. Entonces, Gustavo Díaz Ordaz tenía en aquel momento como secretario de Gobernación a Luis Echeverría Álvarez, que es finalmente el encargado de seguridad y quien ejecutó aquella matanza y esa represión estudiantil en el 68. Y
En el 70 se volvió presidente, por supuesto, como pago a la obediencia que tuvo cuando fue presidente Gustavo Díaz Ordaz. En esta época, quien contaba los votos y quien organizaba las elecciones, adivinen quién era. El mismo secretario de Gobernación. Y adivinen por qué ganaba el secretario de Gobernación. Pues ellos mismos organizaban todo. ¿Sale? Entonces, eso era lo que se daba. En el 76, con Luis Echeverría Álvarez se implementa lo que es la guerra sucia y se da el fin del desarrollo estabilizador y el país entró en una crisis severa. A José López Portillo le tocó un periodo ya con una crisis y se construyeron obras costosas, hay un gran endeudamiento del país, una caída del precio del petróleo y como solución se nacionaliza la banca. A ver, pero más despacio. ¿Y esto qué es? Tenemos una crisis. México en aquel momento, como parte del complejo de países, como parte del mundo, pues también entra en una crisis. Y lo que pasó es que el petróleo, pues tuvo mucho precio. Se disparó el precio 2, 3 veces el valor del petróleo. Cuando se proyecta el gasto del país, se proyecta en base a los números de lo que son los ingresos de la economía de ustedes. Por ejemplo, una persona normal, un muchacho que vaya a la secundaria, puede proyectar a lo mejor si quiere ahorrar para comprarse algo en específico, dice mi papá, mi mamá, me dan 100 pesos al día. Al final de la semana, son 5 días de escuela que tengo yo, tengo 500 pesos. Si me gasto solamente la mitad, voy a tener 250 pesos ahorrados. Si quiere comprarse algo, pues saca sus cuentas y va a proyectar en cuánto tiempo puede sacarlo. Pero resulta que imagínense que ese niño, ese muchacho, le diga a su papá, ya no te voy a dar, hijo, me van a subir de puesto en mi trabajo, pues ya no te voy a dar solamente 100 pesos, ya cuando me lo den, porque la siguiente semana me van a subir ya de puesto y te voy a dar 300 pesos. Pues las cuentas del niño, del muchacho van a ser distintas, va a salir y su proyección va a ser distinta y probablemente pida a sus amigos prestados y les diga, oye, pues préstame 200 pesos y se lo gasta ahorita. De todas maneras, la siguiente semana mi papá me va a dar 300 pesos diarios, te lo voy a poder pagar fácilmente. ¿Sale? Entonces se confía, pero después de la semana siguiente, el papá le da el anuncio al niño y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues siempre no me subieron de puesto, pusieron a alguien más y yo voy a seguirte dando 100 pesos. Ya después de esas semanas de transición que hubo y el niño ya tiene muchos gastos, pues ya no le van a alcanzar los 100 pesos para poder solventar los gastos que tuvo porque gastó de más de su presupuesto. El país en aquel momento con José López Portillo se confía, pide créditos pensando que el valor del petróleo se iba a conservar siempre, que de $50 iba, si en aquel momento costaba $200, pues toda la proyección de los gastos del país, construcción de obras, puentes, caminos, haciendo mucha infraestructura, pero con dinero prestado. Y cuando el precio del petróleo volvió a ser el normal, igual que el niño, volvió a tener exactamente su misma mesada diaria, pues lo que pasó es que nos endeudamos, ¿no? Y para esto, una de las soluciones que se da es que los bancos que estaban en manos ya de extranjeros, pues se nacionalizan como tal, se nacionaliza la banca y se vuelve parte del país, del gobierno de México. En el 86 entra un presidente de nombre Miguel de la Madrid Hurtado. Hay un Miguel de la Madrid también en la política actual, que quiere ser incluso candidato a la presidencia de los priistas. Y Miguel de la Madrid es quien genera
de lo que tanto hoy nos quejamos, de la corriente del neoliberalismo, del que tanto habla hoy en día en la política y el mismo presidente, ¿no? En esta época es cuando se da el terremoto del 85 y que se crea, por supuesto, y por primera vez, las reglas de protección civil. Esto es un parteaguas enorme porque aunque los terremotos se daban siempre, este terremoto tan catastrófico en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que mató a muchas personas y no se tenían preparados protocolos de salida, para poder a una alerta de sismo, cómo salir sin correr, cómo protegerse, nadie lo sabía. Aquí fue donde a partir de esto se genera la necesidad de crear reglas de protección civil para proteger a la población, ¿no? Y en esta época, con Miguel de la Madrid, con este neoliberalismo, México entra al GATT, que es una asociación global en donde se establecen aranceles, que son los impuestos. Por ejemplo, si yo hago un trato con China y digo, China, puedes traer tus mercancías a México y yo puedo exportar las mías también, llevarlas a China, pero me vas a pagar el 2% por cada cosa que entre aquí. Si cuesta 100 pesos, tú me vas a dar 2 pesos a mí. Y yo, pues también a ti. Entonces, eso es se entra a una globalización y se establecen impuestos por las mercancías que entran. En el 88, Carlos Salinas de Gortari renegocia la deuda, se establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se privatiza de nuevo la banca, es decir, se regresa a los empresarios. Banamex, por ejemplo, que era del gobierno de México, se vende. Telmex, que era del gobierno de México, se vende. Y en aquel momento, por ejemplo, Telmex se dijo que, oye, Telmex es una empresa, como lo decían, de Pemex hasta hace muy poco, que pues es una empresa en quiebra. ¿Para qué la quiere el país? Solamente le está metiendo y pagando a los trabajadores y en realidad no funciona Telmex. Pues resulta que la vendieron y Carlos Slim, sin ser realmente un gran empresario, pues resulta que había una gran riqueza ahí porque los teléfonos en aquel momento era pues la gran tecnología de comunicación, pero en aquel momento se engañó a la gente y se le dijo, oye, pues la verdad es que Telmex no tiene mucho éxito porque pues las personas realmente no prefieren hablar más en persona, del tú al tú, de frente, y no por teléfono porque es más impersonal. Y muchas cuestiones como esas, cuando sabemos que fue y es un gran adelanto hasta la fecha. Se asesina a un candidato a la presidencia, secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio, quien también dirigió pues todas estas ventas de privatización. Fueron, pues imagínense que se venda hoy en día Pemex, que se venda la Comisión Federal de Electricidad, aquí en Culiacán que se venda la JAPAC y que todo sea una empresa que no forme parte de lo que son los organismos de México. Eso fue lo que pasó durante Carlos Salinas de Gortari. Entra el relevo después del asesinato de Colosio como presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, y quien hasta la fecha tiene una pelea enorme ahí con Carlos Salinas porque existe lo que le llaman el error de diciembre. En severa crisis deja a México y eso se llama a nivel mundial el efecto tequila. Ernesto Zedillo le dijo que dejó el país solamente con pincitas. Carlos Salinas de Gortari lo dejó con pincitas, muy endeble. Y Carlos Salinas de Gortari le contesta, sí, yo lo dejé con pincitas, pero tú la soltaste. Es decir, le explotó la crisis a él. En esta época se da un acontecimiento grande, una lucha, un levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue muy razonado,
fue el EZLN con el subcomandante Marcos, que eran unos encapuchados que estaban por allá en Chiapas. ¿Sale? Hubo una devaluación, una inflación enorme, fue cuando se cambia de los viejos pesos a los nuevos pesos. Por ejemplo, un peso, una moneda de peso hoy, en aquel momento era una moneda que eran 1,000 pesos. 1,000 pesos en aquel momento, por ejemplo, a mí me daban para gastar en la primaria 1,000 pesos. Era una moneda que traía una Sor Juana Inés de la Cruz ahí. Y pues luego se cambió, se le quitaron los 3 ceros y era una monedita chiquita que tenía uno nada más, 1 peso. Se quitaron 3 ceros porque pues la inflación fue devastadora, ¿no? Entonces, Vicente Fox Quesada fue el primer presidente de oposición, no prometió lo que dijo en campaña. Se dice que hubo un orden económico, yo lo dudo. Es también un incremento de reservas, disminuye la deuda. Su gran coco fue un problema grande, las muertes de Juárez, muchas mujeres que desaparecían todos los días sin saberse exactamente qué pasaba con ellas, o más bien el gobierno sí sabía y jamás lo dijo. Y en San Salvador Atenco, que frena el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Entonces, en aquel momento, el aeropuerto que tanto se dice ahorita, también se detuvo y se da un acontecimiento importante con Fidel Castro, en donde tienen una llamada Fox, que era un tipo sumamente ignorante, sumamente torpe, con Fidel Castro, que era un revolucionario con un colmillo enorme, muy letrado, muy, muy inteligente, y, y le dijo que lo invitaba a México. Luego le habla el presidente Bush a Vicente Fox, pues prácticamente para regañarlo. Le habla Fox a Fidel Castro, que era el presidente de Cuba, y le dijo, oye, pues cuando llegas, comes y te vas, lo cual es una grosería enorme, ¿no? A un mandatario. Lo había invitado a una reunión y le dice que no entre, que nomás coma y luego que se vaya. Felipe Calderón Hinojosa toma una protesta complicada, muy complicada, se roba la presidencia. Fue cuando le roban por primera vez la presidencia al actual presidente, documentado como tal, y fue una guerra contra el crimen, contra el narcotráfico anunciada. Sin embargo, pues hoy sabemos con Gerardo García Luna, que está siendo enjuiciado en México, que prácticamente lo que querían era apoderarse y ser los jefes mayores de todos los cárteles a través del poder de la presidencia, ¿no? Entonces, se justificó de esa manera. Y después ya hay un recuento de estos daños, de esta situación. Entra a la presidencia Enrique Peña Nieto, pues se dieron algunas crisis enormes, como una matanza de 43 estudiantes, que hasta la fecha se sigue tratando de esclarecer cuáles fueron las razones, quiénes los mataron. Y fueron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de Guerrero. ¿Sale? La Casa Blanca, que fue símbolo y es símbolo de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue una mansión de 7 millones de dólares. Eso multiplíquenlo por 20 para que sepan exactamente cuánto costaba y cuesta esa casa. 7 por 20, ¿cuántos son? 140 millones lo que costó la Casa Blanca. En este momento, durante este sexenio, se habían implementado desde antes, desde el de Felipe Calderón, gasolinazos en donde subían mes con mes 20 centavitos, 30 centavitos, y el gasolinazo que hubo durante el sexenio de Peña Nieto es que pues costaba 10 pesos la gasolina y lo dejó en poco más de 19 pesos al final de su sexenio. ¿En cuánto cuesta hoy en día la gasolina? Pues la vemos prácticamente que cuesta
lo mismo. 18 y feria, 19, hay unas que se pasan un poquito más, 21, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces no ha subido la gasolina este sexenio. Hay una reforma que le llaman educativa, pero una reforma en la que se reprime a los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros somos impulsores del conocimiento, somos quienes podemos revolucionar las mentes de los jóvenes y quienes podemos decirle las cosas realmente son así, no se dejen engañar como tal, porque en la historia ha pasado todo este tipo de hechos y por supuesto fue una reforma que regulaba y que le daba mucho poder al Estado para poder ir y actuar en contra de los maestros. ¿Cómo que? El secretario de Educación tenía el poder, si alguien lo veía feo y era maestro, lo despedía. No le daban ninguna indemnización si no se quería, no tenía derecho a una audiencia con juez, no tenía derecho a juicio, no tenía derecho a nada. Entonces, eso fue lo que se dio, una corrupción generalizada. Se quiso vender Pemex, se quiso vender la CFE, se estuvo desmantelando. A mí me tocó en 2018 rentar un local por ahí en el centro, en pleno Obregón, y duraron 2 meses para conectarme la luz. ¿Por qué? Porque ya dentro de tantas vueltas conocí a un gerente, me hice amigo de un gerente de ahí de la CFE, ¿y qué pasó? No había medidores, entonces no estaban surtiendo, la CFE no se estaba surtiendo. ¿Por qué? Porque querían que quebrara. ¿Para qué? Para venderla. ¿Se imaginan a alguien que pueda tener el poder de ser el dueño de la Comisión Federal de Electricidad? El poder tan enorme, por ejemplo, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, diga, yo estoy en contra de tal cosa y que el empresario ese que es dueño de la Comisión Federal de Electricidad esté a favor de ciertas cosas y que estén en contra, pues que diga, ups, tuvimos un problema en la línea que surte a Sinaloa de electricidad y yo creo que vamos a tardar una semana en reparar esa línea de, de la Comisión Federal de Electricidad porque pues está muy complicado. Imagínense el poder de dejar sin luz a un estado completo durante un tiempo determinado. Eso es lo que se quería, tener un poder enorme. Por supuesto, no se trata de cualquier empresa, se trata de una empresa estratégica muy grande, con grandes poderes más allá de lo que solamente es encender una luz. ¿Quién de ustedes se puede imaginar a Sinaloa por completo sin luz durante una semana? ¿Se imaginan el caos? Ese es el poder que podría haber tenido aquellos empresarios que hubieran sido los dueños de aquellas empresas. Ahora de Pemex lo mismo, dejen sin gasolina a una ciudad, a un estado, lo mismo pasa. ¿Se fijan? Entonces el poder es, a ver, entonces yo quiero que me des esto y te soluciono. El nuevo PRI, con las prácticas del viejo PRI, se hizo presente en este periodo. Una violencia imparable y lo que hubo con Donald Trump también, de ciertas situaciones con Estados Unidos, ¿no? Donde se le hincaron a Donald Trump. ¿Qué ha pasado de 2018 a la fecha? Bueno, pues hay creación de nuevos empleos formales dados de alta también ante el seguro, 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, un plan de cero corrupción e impunidad. El gobierno se ahorra 2.4 billones de pesos solamente con no dejar que se maneje y que hagan lo que sea con el presupuesto del país. Hubo un combate a los guachicoleros y se detuvo una fuga de al menos 200,000 millones de pesos. A ver, el combate al huachicol, ¿qué se hizo en un principio? Recuerdan ustedes que había
un llamado desabasto de gasolina, que en cuanto hubo el cambio de gobierno, hubo un desabasto, se puso a prueba las concesiones de las gasolinas. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cuál fue la estrategia? A ver, en el sexenio de Peña Nieto, en las mismas pipas de Pemex, los funcionarios se robaban la gasolina y la iban y la vendían a las gasolineras como tal, y Pemex a Pemex no se le reportaba absolutamente nada. Entonces salían las pipas por la puerta principal, pipas y pipas y pipas, y a un gasolinero lo que le decían, a ver, ¿cuánto ocupas de gasolina a la semana? Pues ocupo 3 pipas de gasolina, por decir algo. No sé cuánto pueden ocupar. Ok, te voy a vender una y es la que vas a facturar a Pemex. Y las otras 2 te las voy a vender yo semanalmente por debajo del agua a un precio preferencial. Me lo vas a pagar a mí en efectivo, quieras o no. Eso es, si no, te quitamos la concesión. ¿Ok? Al dueño de la gasolinera probablemente le convenía y estaba forzado a hacer eso. Cuando entró López Obrador, dijeron, a ver, súrtanle a las gasolineras solamente lo que ellos dicen que ocupan semanalmente y lo que le facturan a Pemex. Si en la semana ocupaban en realidad 5 pipas, pero facturaban desde años atrás solamente una, les mandaban una. Y era lo que pasaba. A los 2, 3 días se quedaban sin gasolina. ¿Qué implica eso? Ah, mira, ya se quedó sin gasolina, no le alcanzó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una de las gasolineras a las cuales le estaban vendiendo gasolina de huachicol. ¿Sale? Entonces, fue una estrategia también. Hay una gran inversión en obras públicas, la construcción de las refinerías, la construcción de Dos Bocas, el Tren Maya y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, se han creado 2,300 sedes del Banco del Bienestar, un banco que ya es y forma parte del país, de nosotros, de México, ni siquiera de un empresario de México. Y el proyecto es que sea el banco con más sucursales en México. Se generan programas del bienestar de adultos mayores, para personas con discapacidad, becas a estudiantes, programas a jóvenes construyendo el futuro, y se actualizaron los planes de estudio, porque llegó un momento en el que no había educación cívica en la secundaria, en la preparatoria, no había, no existía. Y eso genera, oye, tenemos a muchos jóvenes que no tienen valores. Pues ¿cómo van a tener valores si ni siquiera les han hablado de ellos? ¿Cómo van a tener valores si en la educación que se les da no se le habla de valores? Se estaban creando jóvenes como mercancías nada más, jóvenes desechables, jóvenes que los utilizaban para el narcotráfico y que pues no tenían un criterio de valores y por lo tanto no se detenían y por lo tanto había una descomposición social enorme. Se vuelve a poner de nuevo en los planes de estudio los valores y se genera un programa, los programas de estudio que tienen un enfoque humanista, es decir, preocuparnos no solamente por el dinero, por dinero, no importa cómo venga, sino primero el bienestar del ser humano, de la sociedad como tal. ¿Sale? Entonces hay una inversión extranjera que crece un 12% y hay una creación de la Guardia Nacional y se elimina lo que es la Policía Federal. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí llegamos en este resumen desde los primeros habitantes de México, las culturas prehispánicas, hasta llegar a la actualidad. ¿Sale? Entonces, esto es lo que fue historia de México. Esto es lo que tenemos nosotros para recordar y poder ya el día de mañana entrar a la parte de la guía y que les vamos a hacer llegar ahí en su grupo de WhatsApp.